El voltaje base emisor es de 0.593 voltios. Entonces, lo que nos queda es comprobarlo, ¿vale? Vamos a comprobar a ver si nos da. La corriente de base es de 22.13 micros, 0.5. Deshabilito y habilito aquí y le digo simúlelo, pero no me interesa esto sino el blog del PNP. Y entonces la corriente de base 22.1 micro, la corriente de colector está dando 1.1. La corriente de colector está mal. ¿Listo? Si se dan cuenta, algo está pasando en esta simulación. Chévere que le dé a uno, porque pues igual todo no es perfecto. Y a ustedes fácilmente se les puede presentar esto. Entonces ya vamos a revisar. Voltaje de base 22.13 micros. La corriente de base, ahí está, 22.1 micros. La corriente de colector nos está dando en este caso 0.11 milis. 0.11 milis y está mal. El voltaje de base emisor, miren, 9.29, también está mal. ¿Listo? Y el voltaje de colector emisor pues va a ser 5 voltios. 0.5 voltios, perdón. ¿Sí? 0.5 voltios. Está mal ese punto de operación, algo está fallando. La corriente de colector 4.369, está mal. Revisemos, porque si no, no podemos seguir con el diseño. $12.3906. Vengan, vuelvo a poner. A ver. Voy a deshabilitar y volver a habilitar aquí. Voy a cerrar desde aquí. Venga a ver el complemento del 12N22. Muchachos, averigüen. Entren a Google y pregunten. Complemento del 2N2222. ¿Cuál es el complemento del 2N2222? ¿Qué transistor, qué referencia le salió? 2N2905. ¿Qué es eso? Es el PNP del 2N2222 con las mismas características. ¿Vale? Así se llama, el complemento. ¿Vale? Entonces, el 2905. Sí. 2N2905, acá está. Voy a cambiar de transistor, 2N2905. ¿Listo? Entonces, corro nuevamente la simulación, que se me hace muy extraño. Corriente de colector. Necesitamos encontrar la corriente de colector 4. Sí, ahorita la cambiamos. 4.36. 36. Miren que la corriente de base aquí es diferente con ese transistor. Y si ustedes llegan y eligen otro transistor diferente, les va a dar otras características diferentes.
4.369 me está diciendo que la corriente de base es de 19.55. $19.55 microamperios. Y el voltaje base emisor, que es donde nos estaba tomando del pelo, está dando un voltaje muy pequeño. Voy a ponerlo. ¿Listos? Voy a ponerlo. Pero ahí ese transistor estaría trabajando mal. Pero voy a ponerlo para simular. ¿Cuánto nos da? 0.264. Un voltaje muy pequeño. Acá, entonces, llego y le digo a este manquito aquí, pongo acá, pongo aquí. Ok. Y aquí le pongo 19 puntos y corro la simulación y abro el PNP. Corriente de base, y miren que ahora sí nos está dando ya los datos. La corriente de base 19.5. Corriente de colector 4.37 milis. 4.37 milis. Voltaje emisor base. Emisor base, aquí está. Miren que el voltaje aquí nos está dando diferente. 0.764. ¿Sí? Y no es este voltaje. Algo está raro. ¿Vale? Algo está raro. Nos está dando lo que nos tiene que dar, pero aquí nos está dando diferente. Aquí, según la comprobación del punto de operación, por eso me gusta colocarles esa característica, porque yo al comienzo dudé, porque este voltaje está muy pequeño. Está muy pequeño. ¿Vale? Si está polarizado el transistor, este voltaje está muy pequeño. Le creo más a este voltaje que me está dando aquí. 0.764. 0.764 voltios. A este le creo más, no a este. Pero igual voy a dejar los dos valores. Ya se van a dar cuenta por qué. ¿Listos? Defino los dos valores. Ya he comprobado el punto de operación. Bueno, ya nos dio otra cosa. Igual yo rectifico y verifico. Eso no hay ningún problema y les doy los cálculos finales del diseño. Entonces, como yo les decía, me encanta hacer esto aquí en caliente. ¿Por qué? Porque es que a ustedes les va a pasar un montón. Y por más que haya video, y por más que haya instructivo, y por más que, y aquí qué pasó, y les puede dar cualquier cantidad de cosas. ¿Vale? Entonces, en ese orden de ideas, ya tenemos las características del circuito allá. ¿Qué significa? Ya esto lo puedo borrar. Ya aquí vamos a calcular el valor de estas resistencias, asumiendo que posiblemente tengamos un error. ¿Listo? Que después yo se los corrijo, eso es lo de menos. Significa que por aquí va una corriente del colector, que es la corriente del colector 4. ¿Cuánto es el voltaje que entre este punto y este punto nos definió Valentina? 0.5 voltios. ¿Vale? ¿Cuánto vale el voltaje en R5? 0.33 voltios. ¿Cuánto vale la corriente de base del transistor 3? 4. 19.55. Ya tenemos esta corriente. La corriente de base del transistor 4. ¿Cuánto vale la corriente de emisor del transistor 4? Recuerden que va a ser la suma de esta y esta. Entonces, por favor,
sumen 19.55 microamperios más 4.369 miliamperios. ¿Cuánto les da la corriente emisor del transistor 4? $4.369 miliamperios más 19.55 microamperios. ¿Cuánto les dio? 4.38 miliamperios. ¿Cuánto es el voltaje en la resistencia 5? 0.33 voltios. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos el voltaje sobre esta resistencia y la corriente que pasa por ella. Entonces, 0.33 dividido 4.38 miliamperios, ¿cuánto les da esa resistencia? 75.34. Esta resistencia da 75.34 ohmios. Calculamos ya esa resistencia. Ahora, teniendo eso, ¿cómo calculamos R2 y R1? Y terminamos el diseño. Pues resulta que ¿qué voltaje hay entre este punto y este punto? El voltaje que hay entre este punto y este punto es el voltaje BR2. El voltaje que hay entre este punto y este punto es el voltaje emisor base del transistor 4. Hagamos una malla adicional para terminar. Entonces, voy a borrar acá para que me quede este espacio. Esa malla, ¿cómo nos queda? Haciendo sentido horario menos el voltaje R2 menos el voltaje R2 más el voltaje en la resistencia 5. Y me meto por aquí, más el voltaje emisor base del transistor 4, igual a 0. E hice esta mallita acá, esta de acá. Entonces, el voltaje en la resistencia 2, ¿a qué es igual? ¿Vale? Pasa al otro lado, voltaje R5 más el voltaje emisor base del transistor 4. ¿Cuánto vale el voltaje R5? 0.33. ¿Cuánto vale el voltaje emisor base del transistor? Asumamos este, porque es mucho mejor en cuanto a polarización del transistor. Y si no, pues nos da mal y asumimos el otro valor ahora. Entonces, ¿cuánto nos da este voltaje? ¿1 qué? 0.94 voltios. ¿Listo? Ya tenemos ese valor de esa resistencia.